a esta hora, a las 5:02 de la tarde, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia por Bonita Radio. Hoy no hay otra cosa de qué hablar que no sea cómo quedó el papel del gobierno del Ejecutivo del 32% ayer en una conferencia de prensa donde, por un lado, iba a hacer un anuncio de lo que son las medidas contra el repunte del COVID-19. Después de pasar una pandemia y que estamos en el repunte, que el mundo está quizás desde unos países más que otros, en el repunte del Delta Plus, y es la nueva cepa o una de las variantes del COVID-19 que está atacando aún a los vacunados, que está atacando a todo el mundo, pero la crisis más grande está entre los no vacunados, que son uno de cada 5 que están teniendo serios problemas a la hora de contraer el COVID-19 con esa nueva cepa. A partir de ahí, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo una conferencia de prensa que quizás los últimos 5 minutos le dio posibilidad al análisis que va a hacer esta tarde Brenda Reyes Tomasini sobre lo que el gobernador dijo desde el primer momento en que empezó a hablar sobre el anuncio que tenía hasta que salió molesto por la puerta de atrás del teatrito de la Fortaleza cuando le hicimos preguntas relacionadas con Rincón. Vamos a hablar de Rincón, de lo que está pasando allí, cómo lo ve Brenda Reyes Tomasini en términos de lo que impacta esto al gobierno de turno y sobre todo en el momento en que el Departamento de Recursos Naturales está tratando de hacer las estrategias y de proveer o traer al plano de la opinión pública las estrategias de distracción. Lo que acaba de pasar hace unos minutos, realmente hay un documento que tiene hora y lo voy a decir exactamente. Bueno, fue hoy, no me dice la hora, que habla de las estrategias que está utilizando el Departamento de Recursos Naturales para seguir distrayendo la atención de lo que ha sido puntual y que todavía no contesta el gobierno de Puerto Rico. Y es el tracto que tiene ese permiso a través de la Oficina de Gerencia de Permiso, el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, la que tuvo a bien traer la información técnica sobre qué información tenía a la hora de que los proponentes le dijeron esto es lo que yo quiero hacer allí y este es el permiso que estoy pidiendo. Vamos a hablar de todo eso, pero como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vaya a Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre están los programas tipo podcast. Bonita en Spotify, en iVoox y en iTunes. Y en YouTube están todos los programas en el canal de Bonita Radio. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Gracias por su apoyo siempre y a ustedes más que gracias por los que pueden y comparten lo que tienen con nosotros para seguir haciendo periodismo independiente y contestatario. Tenemos a Brenda Reyes Tomasini en el teléfono. Todavía no. Brenda va a estar con nosotros a través del teléfono. Está de hecho en el área oeste, pero cumpliendo con un asunto familiar. Yo quiero que Brenda nos traiga como ella lo vio. Sobre todo, cuál es su análisis de esa conferencia de prensa, lo que pasó allí. Lo que ha sido difícil, fue duro y por poco se me van los tímpanos. Lo que ha sido difícil en medio de una conferencia de prensa, pero cómo lo vio una persona que está acostumbrada a hacer estrategia con
sus clientes, con las personas a quien ha atendido desde el punto de vista de ese mecanismo de relaciones públicas, sobre todo ese mecanismo de comunicación política y comunicación gubernamental, que tiene que ver con cómo los políticos, en este caso el gobernador, los funcionarios que actúan alrededor de la fortaleza, se deben o no comportar en una conferencia de prensa. Ustedes están todos por ahí, dice María Adorno, y yo voy a empezar a hablar con Brenda ya mismo, pero María dice, Carmen Enil lo sacó por el techo. Ustedes son increíbles. Rosa Banch dice, saludos desde el oeste borincano. Saludos, Rosa. Después aquí el live, el urbanista para el live de las 6. Eugenio Rodríguez. Eugenia, gracias. El urbanista, el arquitecto, Pablo, no es Pablo. Ya mismo les digo el nombre. Manuel Cardona Roy. Pedro Manuel Cardona Roy. Ya estoy, esta semana ha sido dura, ya estoy que no me acuerdo ni de los nombres. Le diste duro, dice Elizabeth Rosa Mata. Yo no le di duro, yo hice las preguntas que tenía que hacer. Pero gracias por eso. Es una barbaridad preguntarme, no señor, la barbaridad es lo que hemos tenido que aguantar de usted y sus secuaces desde enero del 2021 y lo que falta mientras usted y compañía siguen en el poder. Querida Brenda Reyes Tomasini, yo decía esta mañana, bueno, Brenda me dirá lo que me tiene que decir porque si hay una crítica hacia la manera en que yo hice preguntas, también me lo dirá. Saludos, Brenda, y bienvenida como siempre a Bonita Radio. Saludos a todos, bonitos y bonitas, buenas tardes. Bueno, Brenda, yo decía que esta tarde quería que tú nos trajeras tu análisis de lo que tuviste ayer en esa conferencia de prensa y quizás que lo pudiéramos atar a lo que está pasando en Puerto Rico y a ese momento en que el gobernador hace una conferencia de prensa, que es la segunda que hace después que llega de sus vacaciones en Santander, España, donde tú y yo quisiéramos estar, pero no podemos estar. El gobernador hace una primera conferencia de prensa el 26, el 27, el pasado martes, en el contexto de las ofrendas florales que el Partido Nuevo Progresista y él como estadista le coloca a la tumba en el cementerio Magdalena de Paxi, en el Viejo San Juan, de Celso Barbosa. Y allí tiene un nuevo exabrupto cuando lo confrontan con la información de lo que está pasando en Rincón. Ayer fue miércoles, el gobernador hace una segunda conferencia de prensa para anunciar que estaría haciendo una nueva orden ejecutiva para atender lo que es un repunte de COVID que preocupa, que ayer mismo murieron 5 personas no vacunadas después de haber sido contagiadas con la nueva cepa. Quizás vamos a empezar por la primera para ir a la segunda que fue ayer. ¿Cómo tú estás viendo lo que el gobernador o su gobierno están proponiendo como estrategia de comunicación, si alguna, para comunicarle al país lo que está pasando en dos órdenes puntuales, que es la pandemia y las crisis que tiene, los fogones prendidos, como yo digo, alrededor de los diferentes crisis, y Rincón es quizás el fogón más profundo en este momento? Bueno, pues buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Para los que me vieron por allá por Rincón en el fin de semana, pues saludos porque estuve por allá por Rincón. Recibí muchos saludos y muchas flores por el trabajo que hacemos. Mira, yo te diría que lo que está pasando ahora mismo en el gobierno de Pedro Pierluisi es que se está empleando mucho la estrategia de distracción. La salida del gobernador del país en unas vacaciones dejó a la secretaria de la gobernación, que no era la persona que se supone que se quedara a cargo, sino que fuese el señor secretario de Estado, Omar Marrero, nominado, porque no ha sido confirmado. Entonces, ahí empezó la primera estrategia de distracción en tener a Noelia García Bardales. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que es una estrategia de distracción. Una estrategia de distracción, según el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky, que Chomsky es una figura muy conocida dentro del campo de la comunicación,
es una estrategia de control social. Y pues lo que pasa es que se desvía la atención de lo importante a asuntos insignificantes. Esa es la verdadera estrategia de distracción y control social. Es del asunto significativo al insignificante. Claro. Entonces, eso hace que la gente se distraiga, se olvide. Y ellos han pensado que la gente se va a olvidar y que pensaron que la gente se iba a olvidar de lo que acontecía en Rincón. Logramos un acuerdo con los camioneros, pero sabemos que no fue un acuerdo para nada. Entonces se crea todo este marco de estrategia de distracción. A esto le suma que los casos de COVID venían en una alzada ante la variante Delta. Claro. El secretario de Salud sabemos que había estado desaparecido, luego reapareció en una actitud un poco, digamos, jaquetona. Lo vi yo en una de las conferencias de prensa, no me gustó mucho. Él luce muy inseguro, se agarra mucho del podio. Y entonces, pues lo que está buscando la administración de Pedro Pierluisi en estos momentos es estrategias de distracción. Otra estrategia de distracción fue que un funcionario del Estado Libre Asociado indicó, ¿verdad?, que él se creyó ante el FBI porque él indica que recibió una serie de amenazas. eh, y pues todo va acumulándose y si usted separa la paja del grano lo va a ver. Es distracción versus el manejo verdadero y real de una crisis. ¿Y qué pasó ayer en esa conferencia de prensa en la Fortaleza? Bueno, cuando nosotros los relacionistas llamamos una conferencia de prensa, esa conferencia de prensa se hace bajo tres premisas. Uno, yo tengo una noticia bien importante que comunicar. Dos, algo bien importante va a pasar y yo lo quiero atajar y yo quiero dar la noticia, yo quiero picar adelante. Y la número tres es cuando hay demasiados periodistas buscando la información. Esta conferencia de prensa reunía todos los elementos, pero allí no se fue a hablar de Rincón, allí no se fue a hablar del paro de los camioneros, las cosas que verdaderamente son importantes para el país. Allí se fue a hablar de la vacunación, que es muy importante, pero el gobernador utilizó sabiamente a su favor, y digo sabiamente porque adrede, Claro. utiliza el asunto de la vacunación y distrae del otro asunto hasta que Bonita Radio lo confronta. Porque fíjate que allí ningún periodista, por lo menos la parte que yo estuve viendo, y yo vi casi toda la conferencia de prensa, eh, allí ningún periodista fue muy frontal hasta que llegó Bonita Radio y que vimos de parte del gobernador. Yo te voy a Eh, 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 interrumpir, uh Brenda, 30 segundos porque -huh, estamos tratando de colocar unas imágenes que son importantes que la gente vea. claro. Y esta imagen que ustedes ven del gobernador cuando se está quitando la mascarilla y está mirando hacia el frente, ese fue el momento en que Bonita Radio, esta servidora, le preguntó. Y tú sabes, Brenda, y lo saben también nuestros internautas, que el lenguaje del cuerpo dice mucho. Yo Uh tengo -huh, que decirles que el gobernador de Puerto Rico, a quien conozco desde cuando empezó a tratar de ser una figura política, pero era secretario del Departamento de Justicia, lo conozco profesionalmente desde allá. Nunca me miró sonreído ni empático en esa conferencia de prensa. Nunca sí, miró ni se sonrió con nadie. Y esta imagen que ustedes ven aquí es cuando el gobernador, yo le digo, perdóneme, gobernador, usted, yo tengo una pregunta, porque es importante, Brenda, que contextualicemos, que uh el -huh, gobernador tenía una conferencia de prensa, como tú dices, para traer un tema que supuestamente iba a ser una buena noticia, que era lo que él entendía era importante desde el gobierno hacer con relación a este repunte del COVID. Pero llegó molesto y sin mirar a nadie y empezó a hablar, a leer los papeles que tenía con él. Y sí. además de eso, estaba solo exclusivamente con el secretario del Departamento de Salud. Cuando yo llegué allí, pregunté quiénes eran los
usuales, los presuntos implicados que van a esas conferencias de prensa, y me dijeron que una de ellas era Caridad Pierluisi, que no deja solo al gobernador en ningún momento. Ese día no estaba ni Caridad Pierluisi ni la secretaria de la gobernación. Llegaron allí ellos dos, para mi sorpresa. El secretario del Departamento de Salud estaba bastante, además de nervioso, como tú dices, agarrando el podio, pero tratando de ser como la figura buena gente, porque era evidente que el gobernador tenía coraje, que el gobernador llegó una vez más a la defensiva. Quería poner eso en contexto para que entonces hablemos y sigas tú haciendo tu análisis, ¿verdad? De cómo lo viste. Pues mira, el lenguaje corporal es mucho del mensaje. Recuerda que el mensaje, es verdad, está compuesto por el signo, el lenguaje, y el cuerpo llega primero que el lenguaje, que la palabra articulada. Así que antes de una persona articular, su cuerpo, cuando se para frente a ese podio, dice muchas más cosas. Ayer yo comentaba con una colega que me escribe mientras está pasando la conferencia de prensa, yo estaba manejando, y me escribe y me dice, Brenda, porque el gobernador siempre luce molesto. Y esta es una persona que es una experta en lenguaje corporal, una colega a quien yo aprecio y respeto muchísimo. Y le digo, sí, el gobernador siempre parece que está molesto y últimamente ha agarrado un tonito regañón. Entonces, ¿qué pasa? Él llega primero a la conferencia de prensa y yo vi ese previo, ¿no? Le di para atrás al video y sí, él llegó molesto desde la forma en la que se paraba. Por ejemplo, tú no ves un gobernador simpático, sonreído, con el pecho abierto. Generalmente cuando estamos cómodos, abrimos el pecho, abrimos esos satélites que son los brazos. Claro. Veíamos un gobernador marcando mucho sus palabras con los brazos. Eso denota que el gobernador quería marcar su lenguaje. Es como una actitud un tanto, perdónenme el francés, porque esto me va a quedar mal, macharranil, yo le llamo. Es una actitud de macharrán, la que llevó el gobernador. Claro. Y en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, que ante las situaciones que hemos vivido en los últimos meses de asesinatos, de violencia de género, yo creo que la actitud del gobernador tiene que atemperarse a nuestra realidad social. No puede ir con la actitud del macho man, porque ciertamente es un político, pero tú tienes ejemplos de políticos como es el presidente Biden de los Estados Unidos, como lo fue Barack Obama, que convencen, ese body language está en control. Pedro Pierluisi no tiene su body language en control. Otra cosa, como tú bien mencionas, él llegó allí con el secretario de Salud. Cuando nosotros damos una conferencia de prensa, generalmente sí se trabaja entre una, dos, tres personas. Tener muchas personas no es bueno. Yo critico mucho eso de los gobiernos, cuando tienen el floreteo de gente allí trepados en la tarima y uno dijo dos cosas y el otro dijo dos cosas. Eso no está bien. En esa parte, pues es un poco acertado tener pocas personas participando. Ojo, se llevó al secretario de Salud como el espadachín, como el escudo, como el escudo allí ante toda palabra, porque él decía, aquí vamos a hablar de salud y nadie me va a preguntar de Rincón. Entonces, cuando lo increpa Bonita Radio, él asume una actitud sumamente hostil, jaquetona, como dicen en la calle. Y eso denota que había un pobre manejo de la situación. El gobernador no estaba en control de la situación. Sabe algo y no lo está dejando saber al pueblo. O sea, hay una falta de transparencia. La actitud hostil generalmente se asume cuando se trata de esconder algo. Cuando ya hay un anticipo, cuando se anticipa el tipo de pregunta. Así que yo creo que la conferencia de prensa de ayer fue muy desacertada en términos estratégicos, porque el gobernador debió haber anticipado las preguntas de Rincón y tener unos talking points, porque últimamente le ha dado con leer de los talking points. El gobernador debió haber estado preparado.
para contestar la pregunta. Cuando Bonita Radio le pregunta si Walter Pierluisi, y él enseguida, yo no sé quién es ese. Pero los periódicos de este país lo tenían retratado y se ha compartido en redes sociales quién es Walter Pierluisi y quiénes son los usual suspects de la campaña del gobernador. O sea, él puede ser transparente y decir, mire, esto es un asunto donde hay unas figuras que han laborado en mi campaña, yo me quisiera remover de este asunto porque aquí hay unas personas que han trabajado en mi campaña. Y yo creo que tal vez hasta eso hubiese estado mejor que esa estrategia de decir, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero eso está retratado. Y el otro asunto es referirlo a la secretaria de la Gobernación, todo este asunto, referirlo a la secretaria de la Gobernación porque la secretaria de la Gobernación no está allí. Y el gobernador debió haber sabido de antemano que la opinión pública del país durante las últimas 5 semanas ha estado moviéndose con el tema de Rincón. Esto es un tema que va más allá del ambientalismo y de la protección de los recursos naturales. Este es un asunto que toca una médula, porque es la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico comunicando su gestión. Hay muchas agencias involucradas y muchas personas involucradas en un proceso que a todas luces se comunica de una forma, pero los documentos te dan a entender que está amañado. Brenda, hay un asunto de esa conferencia de prensa. Yo coincido con la manera en que tú lo viste. Yo estuve allí y tengo que decirles que quizás una de los problemas, vamos, voy a decir la palabra porque fue así, de las vergüenzas que yo he pasado en mi oficio, que pueden ser, ¿verdad? La vergüenza que puede haber pasado cualquier persona que respete su profesión, que respete su oficio. Fue el silencio de los periodistas. Yo tengo que decir que esa Y es en la semana de la prensa. en la semana de la prensa. Eso es un dolor que es muy personal y también muy político, porque como siempre digo, lo personal es político. Pero allí hubo algo que tiene que ver mucho con tu profesión, con la manera en que, ¿verdad?, tú ejerces tu oficio desde el punto de vista de la comunicación. Y fue la intervención de una oficial de prensa, de la secretaria de prensa del gobernador, que trató de contestar las preguntas que yo le hacía al gobernador. Y yo quisiera que tú me dijeras cómo tú puedes clasificar eso, ¿verdad? Yo quiero escucharte a ti primero y después yo voy a dar mi opinión. Y bueno, y si coincidimos bien, y si no, pues sabes que aquí conversamos. ¿Cómo tú lo pudiste aquilatar desde el punto de vista de tu experiencia como una persona que tiene esa posición con relación al cliente, a la persona que representa en una conferencia de prensa? Sí, mira, la posición de relacionista es muy difícil. Nosotros trabajamos detrás de la cámara, nosotros somos estrategas, nosotros manejamos asuntos que están bien fuertes moviéndose en la opinión pública. Y ciertamente, pues, no es un trabajo fácil, no, nunca ha Claro. sido un trabajo fácil. Llevo 27 años haciendo esto y créeme que cada día aprendo más y más, pero desde el punto de vista de lo que hizo la colega, bueno, esta colega tiene licencia y yo tengo un asunto personal con la licencia porque yo no creo en la licencia, ya que la licencia se ha prestado para hacer conductas antiéticas. Yo creo que el norte de un relacionista, según aprendí yo de Fernando Valverde y de don Sixto Toro Cintrón, el padre, abuelo y precursor de la profesión y mi gran mentor, un relacionista es ético. Siempre tiene que ser ético. La intervención de la colega fue extremadamente indebida. Y te explico, esto se maneja de la siguiente forma. Yo, relacionista, voy donde ti, detrás, no te contesto en el micrófono y no te contesto de una forma audible, a menos que esté corrigiendo algún dato. Por ejemplo, yo nunca voy a interrumpir a un cliente o a un jefe mientras está hablando con un periodista. Me acerco detrás de ti y te lo corrijo. Y te digo, mira, eso pasó en tal año. No voy a hacer a mi jefe quedar en ridículo nunca delante de un periodista.
si acaso cuando estamos en alguna entrevista de prensa escrita, estoy ahí para clarificar. La labor del relacionista es agarrar esa preocupación que tiene ese periodista y dirigirla para la respuesta correcta. Sí, tal vez, y esto fue un error que hicieron ellos, fue decir, ahora vamos a contestar las preguntas exclusivamente, y eso lo hago yo todo el tiempo, quien me ha visto en acción sabe que yo agarro el micrófono y digo, ahora vamos a contestar las preguntas exclusivamente del tema que vinimos a discutir hoy. Cualquier otra pregunta, siéntanse en la libertad, una vez culminemos, de si tenemos el tiempo, discutirla aquí para el beneficio de otros colegas, o si no, nos llevan a una esquina y nos sentamos, buscamos el espacio y usted de aquí no se va hoy sin que sus preguntas estén contestadas. Eso es lo que tiene que hacer un relacionista. Pero un relacionista no interrumpe al jefe, un relacionista no le sale de atrás para adelante a un periodista, que es su colega al final del día, porque todos somos comunicadores. Claro. Pero esta es una incursión en una conducta antiética que me sorprende de la persona, porque entiendo que ella está muy bien preparada. No somos amigas ni nada por el estilo, pero le tenía algún tipo de respeto y lo que hizo ayer, pues ella le invito a que reflexione, si me estás escuchando, reflexiona, porque nosotros nos debemos regir por un código de ética. Ese código de ética no importa que tú tengas licencia o no tengas licencia, es el código de ética del relacionista. Así que esa es mi apreciación de cómo yo veo este asunto. Mira, yo tengo que decir que yo comparto tu opinión en términos de lo difícil que puede ser. Yo he estado de alguna manera ya, obviamente no en situaciones de este nivel, en otro momento cuando no fungía como periodista y cogí una pausa, hice lo que se conoce como manejo de crisis en casos legales y atendía de alguna manera. Muy poco, porque sabes que los manejos de crisis no necesariamente producen conferencias de prensa, pero obviamente como periodista he tenido experiencia con otros gobernadores, etcétera, etcétera. A mí me llamó la atención y yo quiero decir públicamente, yo no conozco a esta persona, la conozco desde la campaña de Pedro Pierluisi porque fue la portavoz de prensa de su campaña del 2020. La he tratado de que me contesten las llamadas desde el día 1 que están en la fortaleza y jamás me las han contestado. No contestan las peticiones de información. Y ayer me resultó de una intervención indebida con el trabajo nuestro como periodista, que hiciera lo que hizo de tratar de desmentir lo que yo estaba diciendo cuando yo le estaba haciendo una pregunta al gobernador. ¿Por qué me pareció terrible? Porque esta es la persona que nunca ha contestado una llamada mía y en el ejercicio de mi función, en una conferencia de prensa, se atreve públicamente, cuando no solamente estaban transmitiendo ellos en la fortaleza, estaban transmitiendo los demás compañeros, intervenir con mi trabajo para decir que no era cierto lo que yo estaba diciendo con relación a Noelia García Bardales, que tengo que decir que ella no es la persona de prensa de Noelia García Bardales. Porque hoy, por primera vez, después de la conferencia de prensa de ayer, me contestaron ella y la secretaria de prensa del Departamento de Salud, Lidiana Acevedo, 2 mensajes de texto de requerimientos de información para referirme a otras personas. Y me dieron el nombre entonces de la persona que le corre y le maneja la prensa a Noelia García Bardales, la secretaria de la Gobernación. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que 2 personas que viven de la chequera del pueblo de Puerto Rico, que son las personas que deben darle información a su jefe para que la transmita al país, uno secretario de gabinete constitucional y el otro el gobernador de Puerto Rico, se atreven a intervenir con el trabajo de personas que están tratando de obtener la información pública para llevarla a las audiencias? No es posible. Entonces, no. incluso me acerco y les digo, miren, si ustedes no quieren darle información a Bonita Radio, díganmelo hoy. Pues si yo soy tan clara, a mí usted me dice, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. Y yo pues bregaré con qué quiere decir que usted no me quiera dar nada.
Pero son dos funcionarias públicas, Brenda. Eso es como si a ti te hacen una pregunta y tú te haces la loca. Pero ¿cómo es posible? Mira, yo creo, Carmen, que aquí el silencio también a veces es cómplice, el silencio Claro, de los colegas periodistas. también, estoy de En acuerdo. Puerto Rico, sí, y voy a abordar este tema, quizás me estoy desviando levemente, pero durante años yo te he escuchado a ti, he escuchado a la colega Michelle Cantro, he escuchado a José Maldonado Pollo, José Pollo Maldonado, he escuchado a otros colegas que se han lanzado al periodismo independiente y hay veces que en una conferencia de prensa quedan marginalizados, ninguneados, porque no le aquilatan un valor al periodismo independiente. Yo quiero que Ujú. ustedes sepan que el periodismo independiente lleva más de 10 años en Puerto Rico, no solamente Bonita Radio. Este Claro, año News is My Business cumplió 10 años y así es. todos sabemos la gran labor que hace Michelle. Está Luisa García Pelati con 5 millas, Ujú. José Maldonado, que José salió de las filas del mismo El nuevo lugar donde una día. vez tú laboraste, del Sí. Nuevo Día. José lo conozco desde mis años en la escuela superior y José es una persona que ha tenido una carrera estelar y brillante, que nunca le ha temblado el pulso a hacer las preguntas que tiene que hacer. Y él es muy activo en sus redes sociales haciendo esas preguntas también. Ujú. Eh, y esta semana también casualmente vi una persona que le dio muy duro a José le increpó y lo ninguneó por ser periodista. Lo vi. La prensa es el cuarto poder. Por eso es que los políticos y en comunicación, las teorías de comunicación política, por eso es que la prensa tiene un rol tan fundamental, porque la prensa es el cuarto poder, es el que lleva la información al pueblo para que el pueblo forme su opinión y esa opinión individual se convierta en opinión pública. Esto es un resumen bien sencillo de lo que es la opinión pública. Hay unos asuntos medulares, cómo los maneja, no los maneja el gobierno, y entonces ahí está la prensa. El periodismo debe ser solidario. Los compañeros que están en los medios comerciales, donde hay unas líneas editoriales, deben ser solidarios con los colegas que están en el periodismo independiente, porque están haciendo la misma función. Eh, Durante el verano del 19, yo recuerdo a una periodista de Noticel y a Laura Quintero del Nuevo Día, Sí. cómo eran ninguneadas por la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Yo a Laura la admiro muchísimo. Es una joven muy brillante. Y hay veces que los periodistas tienen que decir lo que los políticos no quieren que se sepa a través del verdadero periodismo investigativo, para que entonces el pueblo pueda formar una opinión. Claro, el castigo viene en la forma de que votas o no votas por ese político. Y Claro. ahí pues es donde los políticos pues entonces se sienten amenazados, preamenazados, como digo yo, por ese periodista, porque saben que el periodista viene con preguntas de verdad, no es lo que tú quieres escuchar, no es la entrevista que le diste a WKQ a las 9:10 de la mañana, donde te mandaron el libreto de preguntas para que le hicieras al funcionario público. Ujú. No lo es, y como dijo alguien sabiamente y lo compartí en mis redes, ustedes quieren saber lo que pasa en este país, más bonita y menos, voy a insertar, estación comercial. Estación, sí, sí, sí. Te entiendo porque vi Ujú, ese comentario y ujú. me pareció interesante. Yo no puedo decirles y obviamente haremos en algún momento composición de lugar de muchas cosas, pero ayer fue un día, además de doloroso por lo que ya les he dicho, de mucha satisfacción de lo que vimos y escuchamos de personas que no necesariamente atendían y veían este medio, pero que ayer se dieron cuenta que Bonita Radio existía porque a través de esos otros en vivo, de lo que pasó en esa conferencia de prensa, incluida medios comerciales en televisión, hicieron, personas que sí lo conocían, hicieron mención de Bonita Radio por las preguntas que estábamos haciendo. Yo creo que hay algo, Brenda, que nosotras hemos conversado ¿verdad? En lo personal y cuando compartimos las historias que queremos narrar acá, que es importante que sigamos insistiendo y que está cambiando la manera en que la gente está consumiendo noticias y produciendo contenidos en el caso nuestro.
Y es que el país hace rato que se dio cuenta que necesita esa prensa que existió muchas veces en Puerto Rico, en muchos años, que hacía un Sí, trabajo incisivo, que hacía un trabajo de cuestionamiento, de profundizar, porque esto es Rincón, pero esta mañana yo hablaba con Pedro Cardona Roy y decíamos, mm, esto está pasando en las cuatro esquinas de Puerto Rico. Esto está pasando en todos lados. Está pasando en todos lados que las agencias no dan servicio a los ciudadanos. Que usted va a una fila de una agencia como puede ser el Departamento de Transportación y Obras Públicas y todo el mundo se está quejando de que no hay servicio, que los empleados están explotados, que hay un mal proyecto, que no hay comunicación entre la administración y sus empleados. O sea, esto no es solamente que se pueden robar el país a través del redesarrollo de la costa. Es que es de lo sublime a lo ridículo. Y cuando usted viene a ver, se metieron en todo. Y esa información que usted necesita para ir donde su representante político, en el caso de la estructura supuestamente democrática que existe cuando usted va y vota, no hay rendición de cuentas. Y se no, supone que el periodismo exista para eso. el periodismo existe para la rendición de cuentas, el periodismo sirve para forjar con información el conocimiento de la ciudadanía, porque el periodista informa. Que hay un crisol, que hay, dicen, obviamente aprendemos que el periodismo siempre debe ser objetivo, nunca subjetivo, pero pues luego de uno estar estudiando, ¿verdad? Todo este fenómeno de la semiótica, te das cuenta que sí, pues por ejemplo, desde la forma en la que yo hablo, cómo yo crecí, pues claro, siempre hay algo de eso, en cómo vemos, apreciamos y aquilatamos las cosas. Pero recuerdo a la amiga Valeria Collazo Cañizares Uh -huh. cuando comenzó su investigación en el Senado, eh, cómo Tomás Rivera Chats trató a Valeria. La ninguneaba en una actitud revanchista, machista, y que hemos visto que esto continúa. Y fíjate que muchas veces se da en el contexto de político hombre con periodista mujer. Eso es una lectura que hay ahí que tenemos que hacer como comunicadoras. ¿Qué es lo que está pasando? No hay un respeto por la figura de la mujer comunicadora. Ah, no, No definitivo. la Y hay. ni de los mismos compañeros. Ojo, ojo, porque el discrimen no solamente viene de los políticos macharranes y de las políticas que también Claro, adoptan una posición, una eh, conducta misógina, también viene de los compañeros y las compañeras. O sea, no te creas que yo no he recibido la crítica. Ay, Carmen, es que tú siempre, tú sabes que es que tú siempre tienes que hacer esas preguntas. O sea, como si yo fuera allí a sí, preguntarle al gobernador que se murió Johnny Ventura. O sea, el gobernador se atrevió de sí, lo comentar en vi. la conferencia de prensa out of the blue, como dirían en country, que se murió Johnny Ventura y todo el mundo, yo miré a todo el mundo y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Dónde es que estamos? Ah, ¿por qué? Porque aquí estaba el que dice que es periodista pero trabaja en un programa de entretenimiento. O sea, no es Bueno, posible. bueno, por eso es que te reitero que hay están empleando las estrategias de distracción que señalaba, no, que señala todavía, ¿verdad? Porque Sí. Chomsky, que señala Chomsky en sus escritos. Así que yo creo que redondeando un poco la cosa, el puertorriqueño tiene que leer un poco más y tiene que apoyar todo tipo de periodismo que increpe y busque y fomente la transparencia. Porque solamente cuando fomentamos la transparencia estamos buscando la verdad. Claro. Mira, yo hablo también del asunto de... Era tan forzado de lo que trajo el gobernador con relación a la muerte de Johnny Ventura. Y tengo que decir que mira si se fue forzado, que le pasaron un papel precisamente a sus personas de comunicación para que dijera dos Es, cosas. Brenda, que tú y yo sabemos que eso no se hace. Si usted quiere que su jefe diga algo, usted más vale que se lo diga antes. Pero pasarle un papel, sí, todo el mundo va a saber lo que yo estoy diciendo hoy. Le pasaron un papel para que dijera
que Johnny Ventura se murió y que esta era la semana de la prensa y felicidades a todos. ¿Tú te crees que nos miró cuando dijo felicidades a todos los miembros de la prensa? No nos miró porque ya sabía que veníamos con preguntas, por lo menos que yo venía con preguntas relacionadas. Y gracias a Dios, Carmen Enid, que hay pandemia, porque si no era capaz de hacerle una fiesta a la prensa, como yo conozco ciertos políticos Sí, que le hacen fiestas a la prensa, y yo siempre he dicho, periodista responsable nunca se debe prestar para eso. mira, Brenda, esa conferencia de prensa terminó cuando él terminó de contestar la última pregunta relacionada al tema. Buenas tardes, terminamos la conferencia de prensa. Yo dije, no, 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 pero espérate, y miré así al lado y nadie iba a preguntar. Y yo le dije, no, gobernador, con el permiso. Y ahí fue que yo empecé a hacer las preguntas. Y bueno, y él se quedó, pero es que era lo menos que podía hacer o se iba a ir y no me iba a contestar las preguntas. O sea, Bueno, yo creo que definitivamente él pensó que esto era un libreto. Él iba sí, a hablar de la pandemia, tenía allí a su espadachín fuerte, el secretario de Salud, y Johnny Ventura se murió y seamos todos libres y felices. Eso fue yo, lo que yo creo que él pensó, o sí, sea, y honestamente, uh-huh, es subestimar a la prensa del país, que la prensa del país no le iba a preguntar del asunto de Rincón, cuando esto ha estado 5 semanas como plato fuerte en los medios de comunicación, claro. 5 largas semanas, Carmen. Y es que el asunto de Rincón es un asunto bien complejo, recoge muchas preocupaciones que tienen los puertorriqueños. Yo no, yo te digo, esto es para no tomarlo livianamente y era para haberlo manejado en esa conferencia de prensa, haber dicho, mire, aquí no vamos a contestar preguntas que no sean de este tema, más adelante vamos a dialogar con la prensa, ¿verdad? Una vez culminaran las preguntas relacionadas a la pandemia, mantener ese micrófono abierto contestando las otras preguntas, porque eso se hace en la fortaleza, se ha hecho. Claro, se ha hecho. Lo que pasa es que a este punto, cuando tú tienes una administración de gobierno que ha dicho que viene a ser transparente, porque ellos son, olvídate, la luz del sol es nada para lo transparente que son ellos. Eh, Supuestamente contrastando con el problema que tienen, que vienen de una administración donde por primera vez en la historia Puerto Rico le pidió la renuncia a un gobernador y tuvo que hacerlo, con una gobernadora sucesoral que tiene problemas desde el día uno y terminó firmando múltiples legislaciones, entre ellas las más difíciles, entre la reforma del código electoral y después todo lo que tiene que ver con el código, el reglamento conjunto, etcétera, que en efecto habla de lo que está pasando hoy en Rincón, los cambios en ese reglamento, el plan de uso de Sí. terrenos, etcétera. O sea, cuando tú vienes de una administración como esa, tú tienes que hablar de transparencia. El problema es que si tú hablas de transparencia, más vale que la tengas. Bueno, pero mira, y un detalle que había olvidado mencionar en todo este conflicto de lo de Sol y Playa, Uh -huh. es que la relacionista de la Junta de Condómines de Sol y Playa es la ex asesora en comunicaciones de la gobernadora Migdalia Rivera. Migdalia Rivera es la persona que está emitiendo los comunicados de prensa a nombre de la Junta de Residentes, Condómines, como le quieran llamar, Uh -huh. de Sol y Playa. Ojo, esto no se da en un vacío. O sea, aquí yo digo, todos los cañones apuntan hacia la falta de transparencia. Hay unos hilos conductores en todo el asunto de Sol y Playa. Y debo destacar que yo estuve allí en Sol y Playa Uh -huh. y había en un momento dado más policías que manifestantes durante el fin de semana. Observé también que hay unos asuntos de comunicación que no es lo que transpira en los medios. Hay periodistas que han estado cubriendo todo muy bien. Fíjate también que allí hay un periodista de carácter independiente o un comunicador o un medio
por ponerlo así, porque honestamente no he revisado sus credenciales, que es el famoso león fiscalizador. Sí, Y esta persona estaba allí con imágenes en vivo, y si esta persona no está con sus imágenes en vivo, Carmen Enit, y la tecnología que tiene, no nos enteramos, porque allí durante el día del sábado, todas las personas que tratamos de hacer envíos a través de nuestros celulares de video, y incluyó a la licenciada Mariana Nogales, que estaba allí y lo comentó luego en sus redes sociales en la noche. Allí pasó algo con la comunicación. Había algún tipo intervención. de intervención, y esta persona, el león fiscalizador, tenía un equipo, él fue con su equipo, y un Sí. equipo más potente que lo que tienen los dispositivos pequeños. Un equipo que yo debo decir que me sorprendió muchísimo, pero esta Que ya persona llegó quisiéramos allí, nosotros, pero sí, sí, lo sé, que él pero tiene, ese está, equipo es un él poquito está, caro, no podemos comprarlo todavía, tenemos que bueno, esperar. claro, pero Sí, sabemos que esta persona era la única persona en un momento dado que podía transmitir. Entonces, yo debo destacar la labor que hace no solamente el periodismo independiente, el periodismo comunitario, porque también hay periodismo comunitario, y lo que han hecho las personas individualmente para que se conozca lo que está pasando en Rincón. En la noche del sábado, el despliegue policíaco era increíble. Era una cosa, eso no lo vi reseñado en los medios de comunicación. Y el despliegue policíaco el sábado en la noche sí. fue bien fuerte. Eh, para mí fue muy aleccionador estar Ujú. allí y observar en diferentes momentos, 2 días, qué era lo que estaba pasando. Y también fue muy grato encontrarme que la gente me decía que estaba viendo Bonita Radio. Sí, Así que eso, pues, en la semana de la prensa es mi regalo para ti, que nos están viendo, nos están escuchando, es así, es y así. que por momentos, quizás momentos como el que pasaste en el día de ayer, que sé que es un momento sumamente incómodo para cualquier comunicador Ujú. y para cualquier persona, pero vayan las verdes por las maduras, como dice mi madre, y como Sí. se dice en San Sebastián del Pepino. Así que vayan las verdes por las maduras, usted está haciendo una gran labor. Mis felicitaciones a ti, a Verónica, a Rodrigo y a todo el equipo de Bonita en la Semana de la Prensa. Así es, nosotros estamos firmes y combativos. No hay, no hay momento fácil en este trabajo desde el día uno que decidimos hacerlo todos los días, pero tengo que decir que nosotros estamos recogiendo, nosotros estamos cosechando. Ha sido realmente importante para nosotros ver, como lo hemos conversado siempre, que el país se está moviendo a querer saber. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que aquí se postula, los análisis, la información es información y usted la recoge y usted la consume, pero no tenemos que estar de acuerdo para saber que lo más importante es el bien de cada uno de nosotros en el colectivo, en el desarrollo del país. Y eso lo propone cuando hay en efecto información que podemos dilucidar, cuando hay un esquema supuestamente democrático que ubica al periodismo como el cuarto poder, que puede intervenir, fiscalizar, cuestionar, sobre todo ser contestatario en el proceso democrático en que supuestamente vivimos. Así que en ese sentido yo también te agradezco a ti que siempre tengas la disponibilidad de comparar notas, de reflexionar, porque aprendemos todos de este ejercicio y que siempre mires la posibilidad de que sigamos haciendo este proyecto como lo estamos haciendo y que las marcas una vez lleguen y sigan llegando y vayan buscando y proponiendo que nosotros tengamos su participación para poder hacer este mecanismo efectivo y costo efectivo, entiendan que la credibilidad es para todos y para todas. Independientemente de lo que a usted le guste o no le guste, en qué posición ideológica está, más allá de los partidos políticos, porque eso no es de lo que hablamos acá, es que cada uno pueda desde su nicho, desde su espacio, tener credibilidad en el producto que quiere promover y mantener. Y en
el producto nuestro, que es de contenido, que es de información, que es de análisis, que es de investigación, para nosotros eso es fundamental. Aquí, nada de lo que decimos no tenemos evidencia de que es así. Y en ese sentido, ese es el compromiso. Así que te agradezco mucho, Brenda, que siempre hayas estado disponible para eso. Bueno, solidaria siempre con el periodismo independiente y que sean muchos, muchos años más de Bonita y gracias a todos por sintonizarnos en el día de hoy. Agradecida. Te veo el próximo miércoles, porque hoy es jueves, pero fue en Loops. Hablamos el Sí, bueno, próximo miércoles. pero fue que ayer tú estabas muy ocupada. Ayer era Así fuerte. que gracias a todos. Gracias un montón. Te veo el próximo miércoles. Bueno, escucharon el análisis de Brenda Reyes Tomasini sobre todo lo que ha pasado en esta semana desde el punto de vista de la comunicación y la estrategia de comunicación. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 voy a traer las últimas informaciones con relación a Rincón. Es que en el Departamento de Recursos Naturales han renunciado por lo menos 2 oficiales que han intervenido con el asunto del condominio Sol y Playa y los permisos de Rincón. Obviamente, en desavenencias con lo que está haciendo el secretario del departamento, Rafael Machargo. También es importante que analicemos una orden que emitieron esta tarde sobre el hecho de que las protestas allí, la aglomeración de gente está afectando los nidos de carey. Esto no es fácil, ¿ok? Están, mire, hablando de que quieren distraer, están tratando de virar la tortilla. El problema es que están tarde, están como un mes tarde. Yo creo que la gente ya está clara qué es lo que está pasando allí. Lo que no están claros son los administradores gubernamentales que todavía no le dicen al país qué es lo que realmente está ocurriendo en un proceso que a todas luces no está claro sobre cómo se dieron los permisos, si tenían la información correcta, si las agencias actuaron libremente con la información que les podía decir si tenían que permitir esa construcción o no. Así es que vamos a seguir analizando, vamos a seguir investigando. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00929, perdón, 19-44000. Recuerde, Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter. Y además estamos siempre en iVoox, Spotify, iTunes, tipo podcast. YouTube, siempre el video. Dele a la campanita para que le avise cuando estamos acá. Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la Cooperativa Abraham Rosa. No se olvide que son nuestros auspiciadores y los primeros que se han atrevido a apoyar nuestro proyecto. Éxito. Seguimos. Hablamos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Buen provecho y que descansen.